Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Adriana Rodríguez y vamos a dar la explicación a la clase correspondiente al día de hoy. Hoy es miércoles 15 de abril y pretendemos en este corto tiempo explicarle un poco sobre el tema de la legislación ambiental. Como ya les señalamos anteriormente, preferimos hacerlo en un ambiente un poco más diferente, sobre todo tratando de aprovechar en estos tiempos todo aquello lindo que nos rodea, que es el medio ambiente, esa naturaleza que nos regala el Todopoderoso, ¿sí? En la lectura se tocan algunos temas, en primer lugar como el tema de la legislación ambiental. Ya en las clases anteriores hemos conversado un poco sobre el concepto de el ambiente, y ahora vamos a ver definitivamente cómo en este caso Panamá entra a regular el tema del medio ambiente. Hay que aclarar algo. El tema del medio ambiente es un tema que nace, que se origina como una preocupación en el seno de una organización internacional. En lo que es, podríamos decir, el seno de la comunidad internacional. No es un tema que entra a regularse por uno de los estados, podríamos decir, o esa iniciativa que pueda tener un estado de empezar a regular el tema, no. Todo viene por una serie de situaciones que se dan y que mediante ciertas declaraciones, en este caso la declaración que vamos a citar es la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Ahí es donde comienza verdaderamente a tratarse el tema de conformalidad, podríamos decir. Cuando hablamos de formalidad es aquella conducta que en un momento dado van a tener los estados en común para aprobar un documento que posteriormente entonces va a ser traído a cada uno de los estados. En esta conferencia Panamá es parte de esa conferencia y definitivamente hace suya esa preocupación que se tiene sobre el medio ambiente. Y lo hace tan suyo que lo trae en su constitución, lo implementa en su constitución del 72, cuando le dedica, y lo podríamos decir en la Carta Magna, lo reafirma aún más en 1983, cuando incorpora el capítulo 7 referente al régimen ecológico. Ya entonces en ese momento Panamá entra a ver concretamente el tema en la Carta Magna, el tema del medio ambiente. Ahora, podríamos cuestionar el hecho de que la denominación que le llama es régimen ecológico. Algunos autores han señalado que cuando se habla de régimen ecológico no es precisamente tocar el tema del medio ambiente. Pero bueno, eran las personas que estaban en ese momento trabajando en el tema de las reformas a la Constitución y esa fue la denominación que quisieron darle. Ahora bien, si se llega a dar una constituyente o se llega a establecer una nueva constitución, sería interesante que se incorporara el tema del medio ambiente como debe ser, como algo más amplio, ¿sí? Bien. Panamá entonces ha realizado una serie de actividades, entre ellas, como se lo señalaba en la clase anterior, empieza a darle formalidad a el tema del medio ambiente, estableciendo oficinas, dándoles presupuesto, reglamentando, creando nuevas entidades dentro del sistema, como por ejemplo cuando se habla de las instituciones, y en Panamá el camino, aunque fue un poco no tan lento, porque sí se hizo, ya el tema del daño al medio ambiente es un tema de responsabilidad penal. Ya está en la norma penal tipificado, o sea, regulado como la acción que en un momento dado que pueda atentar contra el medio ambiente. Por supuesto que la acción la va a realizar el hombre en sus diferentes dimensiones. Ya está es más, se crea una fiscalía para que se conozcan de estos tipos de acciones, ¿sí? Parte del aspecto administrativo que realiza Panamá en cuanto al tema de la responsabilidad ambiental hace referencia cuando crea con la ley 41 de 1998 un ministerio correspondiente. Dice la norma, en el caso, por ejemplo, de la ley 41,
partimos de lo siguiente, que el ambiente es patrimonio de todas las personas. Significa que el medio ambiente es de todos, pero tampoco nadie puede decir yo puedo hacer lo que quiera con él, porque eso es lo que viene a ser la norma, regular y reglamentar estas acciones que en un momento dado pueda realizar una persona en contra del medio ambiente, ¿no? Te dice, es una ley que estuvo, porque ya entra posteriormente otra ley que viene a regular un poco más el tema del medio ambiente. Pero tenemos que verlo porque es el camino que sigue Panamá para reglamentar verdaderamente el tema del medio ambiente como corresponde. Entonces, el artículo 106 de la ley 41 de 1998 dice, toda persona, natural o jurídica, está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental. Te habla de las personas naturales que somos todos y las personas no jurídicas que son las empresas, las instituciones, las asociaciones, las sociedades que en algún momento dado a través de sus acciones pueden realizar algún tipo de daño y te habla de prevenir. Esto es bien interesante porque nosotros hemos criticado siempre las normas porque las normas normalmente te hablan de sancionar, estamos hablando de medidas curativas y muy poco de medidas preventivas. Entonces, aquí la norma habla de prevenir el daño. Ya desde un momento dado, la norma está tratando de decirle, en este caso a la persona natural o jurídica, también tienes la obligación de prevenir. No lo haces, puede esto generarte algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Toda vez que la contaminación sobrepase los límites permisibles, te habla de límites permisibles. Significa que nosotros podemos, definitivamente por la cantidad de empresas y de instituciones y de más que nada empresas que nacen o que se crean o que definitivamente pues cumpliendo la normativa realizan una serie de actividades, ellas van a realizar algún tipo de daño, ¿sí? Tal vez aquí en Panamá, bueno, sí podemos ver estaba tratando de recordar cuando yo estaba en la universidad, que hace mucho tiempo de esto, muy cerca de la universidad quedaba, yo creo que todavía queda la Cervecería Nacional en su momento, y había un tiempo, me recuerdo siempre en la mañana, que a la universidad que estaba muy cerca, le llegaban estos olores a lo que sería la malta o la levadura. Pero cuando tú mirabas hacia allá, tú veías esos humos que salían. Entonces, por eso se habla de límites permisibles, porque nosotros tal vez no lo tenemos tanto, pero en otros países ustedes saben que existen empresas, existen instituciones, existen grandes empresas industriales que le ocasionan con el smog y con todo esto que acarrea un gran daño al medio ambiente. Entonces, ya aquí la norma te está diciendo un límite permisible. Violentando las leyes vigentes, los infractores tendrán que responder penal, administrativa o civilmente, según sea el caso, ¿sí? Bien, entonces, dice que no se exime de responsabilidad a aquel que deteriore el ambiente o a la salud humana por la utilización de un recurso o por el desarrollo de una labor. Es necesario que toda persona busque un sustento porque tiene derecho al mismo. Sin embargo, ese derecho encuentra su límite cuando comienza el derecho ajeno, derecho a poseer una salud óptima y a vivir en un ambiente sano. Yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando hace más de 20 años, yo estaba en Golfito, un grupo de jueces habíamos ido a presentar unas exposiciones sobre diferentes temas. Nosotros conversábamos con, en ese entonces, el presidente de la Sala Constitucional en Costa Rica. Nosotros no tenemos sala constitucional. Y él me decía las ventajas de que conllevaba la creación de estos tribunales constitucionales, porque los tribunales constitucionales o las salas constitucionales lo que vienen a hacer es cualquiera persona que atente contra la Constitución, con un accionar atente contra la Constitución, tiene la vía a través de la sala constitucional o el tribunal constitucional. Algunos le llaman corte constitucional porque los que están ahí son los que van a interpretar o los que van a garantizar que la Constitución se cumpla. Entonces, él me comentaba una situación, por ejemplo, que en Costa Rica se dio, que cerca de donde vivía una familia se iba a construir una peletería. Este tipo de fábricas contaminan mucho el ambiente. Entonces, un niño
estaba preocupado por el atentado que se iba a hacer contra su medio ambiente y presenta un recurso, una acción contra la apertura o la edificación de esta, porque se sabía que iba a estar ahí, y el tribunal lo favorece. Continuamos. Ustedes perdonen las diferentes partes en que suspendo, pero es que hay mucho ruido externo y verdaderamente pues esto es una clase, ¿sí? Bien, en el artículo 2, bueno, les comentaba el caso en Costa Rica, donde verdaderamente el niño alega que se le iba a afectar su medio ambiente con la edificación de esta peletería o de esta fábrica, y el tribunal le da la razón. Esto es bien interesante porque en Panamá, primero, no tenemos tribunal constitucional, es la corte la que conoce las acciones que vayan a afectar, que se interponen cuando un derecho constitucional es afectado. Pero lo más interesante de todo es que no es cualquiera el que puede ir hasta allá. ¿Sí? Se necesita abogados, se necesita un montón de trámites para poder acceder a él. Entonces, lo que nos llama la atención es esos países donde cualquier persona, en base al tema de la protección al medio ambiente, puede recurrir ante un tribunal para que ese medio ambiente verdaderamente no sea afectado y se restaure la situación hasta el momento en que ese medio ambiente se mantenga, que haya un equilibrio, ¿no? El artículo 2 de la anterior ley, la estamos citando porque es necesario que ustedes conozcan un poco de esta historia, de cómo nuestro país viene a regular el tema del medio ambiente. Dice, la responsabilidad ambiental objetiva, obligación del que cause daño, contamine directa o indirectamente a las personas, al ambiente o a las cosas, de resarcir el daño al entorno o a los ecosistemas. Además, la misma es plasmada en el artículo 109 de la misma ley, cuando se explica que cualquier persona natural o jurídica que perjudique las condiciones normales de la salud humana y el ambiente, afectando los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, tendrá que afrontar daños y en sus efectos causados por su actuación. La misma lectura trata de regular un poco el tema de, en este caso, de señalar lo que llamamos la responsabilidad objetiva, ¿sí? Que surge nada más y nada menos por aquellos daños derivados del ejercicio de una actividad que genera riesgo a la colectividad. A veces las personas realizan una serie de acciones que en su momento van a afectar una colectividad. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada. Si una persona prende un fuego, podríamos decir, empieza a quemar basura e incluso le agrega a esa basura temas que puedan afectar, no solamente le va a afectar a él, le va a afectar a una colectividad. Y si vamos un poquito más allá, nosotros no podríamos determinar hasta dónde, cuál es el límite, el mínimo, no lo podíamos determinar, o el máximo, no lo podemos determinar porque como el tema de las armas químicas y biológicas que están reguladas en el Código Sanitario. ¿Qué les quiero decir con esto? No sabemos ni cuál es el mínimo ni el máximo del daño que causan estos temas al medio ambiente. La misma norma en algún momento dado dice, y ante la dificultad de probar la culpa de la gente que provoca el daño, la víctima solo debe demostrar que la actividad era inherentemente peligrosa o irrazonable en las circunstancias señaladas y que los daños fueron provocados por esa actividad. Bueno, definitivamente te habla del concepto culpa y vamos a tratar de diferenciar cuando se habla de dolo, que es la intención. Bueno, nosotros vamos a pensar que verdaderamente cuando alguien edifica o hace una construcción que de ella van a emanar humo o ciertas sustancias que puedan afectar a la colectividad, o cuando una persona decide prender una fogata, un fuego, y yo creo honestamente que esas personas intencionalmente no tienen como meta dañar a otros, ¿sí? Ahora bien, cuando lo haces repetitivamente sabiendo que tienes una colectividad que estás afectando, eso sí, ya entonces hay que considerarlo. Pero no creo que se haga. O sea, no creo que verdaderamente las personas cuando
no tengan la intención, pero eso en la norma también es sancionado, porque se habla de la culpa, y la culpa no es más que falta de prudencia, falta de diligencia. Cuando una persona prende un fuego, tiene un ruido, porque no es música, a unos decibeles, que prácticamente la casa se quiere caer, una vez podríamos decir que no hay intención. Vamos a pensar que es por culpa, que es ignorancia. Pero cuando se hace de manera repetitiva y cuando de pronto alguien ha llamado la atención y lo continúa haciendo, entonces hay que saber en qué estamos cayendo ahí. Hay una línea muy delgada entre el concepto de la intención que pueda tener hacer daño y esa falta de prudencia, esa falta de diligencia. Sobre todo porque, como dice aquí, mis derechos terminan donde comienzan el del otro. O sea, yo no puedo realizar acciones que vayan a afectar a terceros. Esa es la premisa, ¿no? Bien. Dice también que la responsabilidad ambiental objetiva está dirigida a proteger el ambiente de los actos que son productos del hombre y los cuales tienen un efecto negativo en el mismo. Por supuesto que afecta a la salud. Una persona que todos los días esté con una quema, y me quedo con eso porque es lo más común que vamos a ver todos los días. Si tiene personas que son asmáticas o que tienen problemas respiratorios, pues eso se va a agravar. Y si la persona no lo tiene, probablemente lo adquiera. Entonces, es una conducta que con el tiempo va a empezar a producir un daño a la sociedad y a la colectividad y tiene un efecto negativo. Sobre todo entonces ahí vamos a hablar de las personas. ¿Y qué vamos a hacer referencia al medio ambiente? Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando en los actos de guerra, cuando se da la guerra, cuando han estallado esas bombas, nos preocupan las personas, por supuesto, que han perecido en estas acciones, pero ¿y el medio ambiente? Miren, en los lugares, por ejemplo, donde colocan las minas antipersona, todo ese suelo queda totalmente destruido. Tiene que pasar mucho tiempo para que en ese suelo se pueda sembrar o funcione o sirva en un momento dado para que quien esté ahí pueda aprovecharlo. Y me acabo de acordar de otro tema. Miren, eso le llamamos el desarrollo y la evolución que pueda tener un estado. Pero ustedes saben que se ha dado de manera muy proliferada porque tenemos que llevar la información y tenemos que accesar al desarrollo. Se han realizado una serie se han colocado en algunas fincas, en algunos espacios, una serie de torres, ¿sí? Torres eléctricas. Y yo le preguntaba a una persona que trabajaba en cable si esas torres hay algún tipo de emanación de algún tipo de radioactividad. Me dice que no 100%, pero sí algo. Aparte de todo eso, lo que puede afectar a las personas que vivan muy cerca, el suelo. El suelo queda afectado porque esas torres están enterradas. Entonces, tú te preguntas, ¿cuánto tiene verdaderamente el hombre que pagar o que sufrir para que verdaderamente tengamos el desarrollo en nuestro país? Yo se los dejo nada más como un comentario para que ustedes lo analicen y no lo veamos el día que tengamos la clase virtual. Bien, la ley, ya en ese entonces, estamos hablando de 1998, hablaba de 3 tipos de responsabilidades que hemos señalado anteriormente, que es la ambiental, administrativa, que es la que se lleva a cabo en la misma institución de medio ambiente o de ambiente, la civil, que es la que se lleva a cabo en los tribunales civiles, y la penal, que tiene que ver con el Ministerio Público o fiscalías y los juzgados que vayan a conocer de este tipo de procesos. Entonces, en los artículos te empiezan a señalar una serie de sanciones que pueden tener las personas o amonestaciones que puedan tener, ya sea de manera temporal o definitiva, ya sea la suspensión de las funciones que realiza en este caso la empresa, que afecta al medio ambiente, y la multa o la sanción económica que se le pueda colocar. Miren, tal vez ustedes no lo han vivido, bueno, sí lo pueden ver, porque todavía hay. En el centro de la ciudad no deberían existir bombas de gasolina. Al frente de lo que es Daisy hoy en día hay que dar lo que se llama, no sé si es claro, donde está 1, 2, 3, bueno, en esa esquina, en la otra esquina, había una bomba de gasolina. Centro de ciudad.
Ustedes se imaginan la contaminación, el daño y el riesgo que eso pudo haber ocasionado en un momento dado. Por muchos años existió. Y ustedes me van a decir, profesora, pero si todavía hay todas en el centro. Precisamente es eso. El permiso que se le ha dado a quien le corresponda tener una bomba de gasolina en el centro de la ciudad. Eso no debería estar permitido en ninguna parte del mundo. Pónganlas en las áreas aledañas. Para eso las personas tienen carro, para que traten de llegar a ellas y puedan en un momento dado pues abastecerse. Pero eso es un riesgo. Tanto en temas de salud como el mismo riesgo de que eso, no lo quiera Dios, pues ocasiona un daño mayor, ¿no? Explote, por decir algo. Bien. Entonces, dice que conlleva que la responsabilidad ambiental administrativa se da por el incumplimiento de las normas protectoras del ambiente y la entidad estatal encargada de ello. En ese entonces teníamos lo que llamábamos la Autoridad Nacional del Ambiente, que es ANAM. Estamos haciendo un poquito de historia, porque esto se ha ido evolucionando poco a poco, ¿sí? Entonces, la Autoridad Nacional del Ambiente en ese momento entra en funciones, es una entidad que en ese momento es autónoma, rectora del Estado en materia de recursos naturales y del medio ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional de ambiente. Ya desde ese entonces, esto adquiere un carácter más formal. Es un ministerio, es una autoridad, prácticamente tiene la categoría de ministerio, y con él las oficinas que se vayan creando, lo que se va buscando es esa protección, ¿sí? Cumpliendo así lo que dice nuestra Carta Magna en el tema de protección del medio ambiente. Por supuesto que esta autoridad, dice, la administración del medio ambiente es una obligación del Estado. Ya lo sabemos, y lo hace a través de ese ministerio. Entonces viene una serie de sanciones administrativas que se incorporan en esa norma cuando habla de las personas naturales o jurídicas y que puedan generar un grado de responsabilidad por contaminar, y porque contaminen deben pagar entonces los costos de las medidas que sean necesarias para eliminar dicha contaminación o para reducirla hasta los límites fijados por los estándares o medidas equivalentes adoptadas. Porque querer cerrar la empresa o querer cerrar es muy difícil. Si verdaderamente se quiere hacer un bien en pro de la sociedad, de la colectividad, lo primero que tenemos que hacer es verificar bien la ubicación de la empresa, a qué se va a dedicar, si es una empresa, por ejemplo, que se dedica a la venta de productos perecederos, pollo, pescado, dónde va a botar sus desechos, saber claramente dónde va a botar sus desechos y no dejar al arbitrio de que estos vayan a tirarlos a un río, como lo que pasa en algunas empresas. Y lo sabemos con conocimiento de causa porque hasta sanciones han tenido. ¿Ya? Entonces, quien autoriza en un momento dado la creación de este tipo de empresas, coloca el sello de que autorizo que la empresa pueda erigirse, crearse, contratar personal y funcionar, ya nos estamos corriendo un riesgo de que esas empresas, si no hemos sido vigilantes verdaderamente del procedimiento, si verdaderamente va a cumplir con todas las normas, ya desde un momento dado nosotros, como los que son funcionarios en el área, pudiesen ir determinando y decir, mira, esta empresa no cumple los estándares y no le vamos a dar la autorización. Como cuando hablamos, por ejemplo, de la tala de árboles. Te dicen y te comentan hasta dónde verdaderamente en la tala de árboles. Yo sé que me pregunto yo, ¿cuántos árboles usted va a talar? Y yo me pregunto realmente si el ministerio correspondiente, la institución, la oficina correspondiente, le pregunta en la tala de árboles, ¿cuántos árboles usted va a talar? Y ¿cuál va a ser el proyecto? 2, 3. ¿Ese proyecto a cuántas personas va a beneficiar? 4. Si vas a hacer esto, ¿cuál va a ser la medida o la acción que usted va a realizar para compensar esa acción que usted va a hacer en ese momento? ¿Ya? Te dice, bueno, ve a sembrar 5,000 árboles. Sí, pero verdaderamente eso va a funcionar como corresponde. Nos preguntamos eso. Son parte verdaderamente de las dudas que nosotros nos quedan cuando hablamos de estas situaciones. Nosotros vamos a estudiar las sanciones y las amonestaciones y nos vamos a dar cuenta
que en muchos casos son sanciones muy, no se puede decir frágiles, para el daño que ocasionan, son sanciones muy leves, porque el daño que en un momento dado se pueda cometer es un daño que puede ser hasta perecedero, puede quedar en el tiempo, por mucho tiempo. Entonces, la pregunta vendría a ser si la sanción es consona con el daño que se ocasiona. Aparte de este tipo de sanciones, también vamos a encontrar las penales y las civiles. Las penales pueden ser un poco más fuertes, pero quedan en manos de un juez o de un juzgador realmente la aplicación de las mismas. Y las civiles es ya después que yo tengo una sanción penal que se me resarza ya económicamente por el daño. Pero yo les digo algo, en Panamá estas conductas se dan muy seguido, la contaminación, el daño al medio ambiente, y nosotros vamos a encontrar muy pocas sanciones verdaderamente ejemplares, que realmente las personas que hagan o realicen estas actividades se lo tomen más en serio, al decir, bueno, yo tengo esta empresa, yo realizo esta actividad, pero yo lo voy a contraponer con esta otra actividad. Yo pienso que es muy difícil, ¿no? Bien, esta ha sido una clase bastante breve en cuanto al tema, pues, que corresponde a la lectura dejada finalmente. Yo espero poder verlos el día que corresponde, pues, nuestra clase virtual y poder comentar, discutir estos temas con un poco más de profundidad de acuerdo a las preguntas e interrogantes que ustedes tengan. Ha sido un placer enviar este conocimiento y esta información y estamos anuentes pues a cualquier comentario. Saludos.